nos habíamos quedado en esta pregunta justo iniciando. Nos dice lo siguiente. Veamos. Indique verdadero o falso según corresponde a la siguiente proposición respecto a la tabla periódica. Ya, primero, los halógenos poseen configuración electrónica terminal NS2-NP5, ¿ya? Los metales alcalinos poseen configuración electrónica NS1 y van desde el hidrógeno hacia el francio, ¿ya? El sodio Z11 y el azufre Z16 se encuentran en el mismo periodo de la tabla periódica, ¿ya? Entonces, aquí puntos muy importantes. Ustedes deberían memorizarse los nombres de los elementos del grupo A, o sea, por lo menos los elementos representativos los deberían conocer. Grupo 1, alcalinos. Grupo 2, alcalinos térreos. Grupo 3, térreos o familia del boro. Grupo 4, familia del carbono. Grupo 5, familia del nitrógeno, ¿ya? Grupo 6, anfígenos o calcógenos. Grupo 7, halógenos. Y grupo 8, los gases nobles, ¿ya? Y recordar que el hidrógeno está en el grupo 1 de la tabla periódica, pero está ahí porque su número atómico vale 1, pero así como lo puedes colocar ahí, lo puedes colocar al costado de ello y nadie se molestaría, ¿ya? Ten bastante cuidado. Elementos del bloque S y del bloque P se les asigna la familia A y se llaman elementos representativos. Elementos del bloque D se les llama elementos de transición. Y elementos del bloque F se les llama elementos de transición interna. Y yo te decía, por ejemplo, que para esta configuración electrónica tú la tengas en cuenta, ¿ya? Porque esto de acá, vuelvo a repetir, ¿ya? Es marca registrada de Unidemia, ¿ya? Esto es MR de Unidemia, nadie lo puede tener. Me avisa nomás, tú, ¿ah? Me avisa, yo meto juicio, así el toque. ¿Por qué razón? Porque si tú te das cuenta, esto tú lo puedes correlacionar con la ubicación en los elementos en la tabla periódica. Por ejemplo, mira, aquí está el primer periodo de la tabla periódica. 1S1, 1S2. 2S2P, acá está, mira, 2S2P. Tercer periodo, 3S3P, acá está, 3S3P. Cuarto periodo, 4S, 3D y 4P. 4S, 3D y 4P. Acá va, mira, ve. 5S, 4D y 5P. 5S, 4D y 5P. ¿Ya? Solo esto nada más, mira. 6S, 4F, 5D y 6P. 5S, 4F, 5D y 6P. Ese es el orden. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que la configuración electrónica está íntimamente relacionada con la ubicación de un elemento en la tabla periódica. Y eso es lo que te tiene que quedar claro. Porque si tú sabes esto, prácticamente conoces la ubicación de un elemento en la tabla periódica. Lo que debes memorizar es el número atómico del gas noble, porque si ubicas el número atómico del gas noble, con eso ya tienes un pivot para poder hacer cualquier número atómico que a ti se te antoje. Profe, no entiendo. Por ejemplo, si yo te digo, número atómico 19, ¿a qué grupo pertenece ese elemento? Entonces tú dices, como yo memoricé que este es el helio, neón, argón, y el profesor me enseñó que argón tiene un número atómico 18, entonces si él es 18, el que sigue, o sea, el que está acá, tiene un número atómico 19 y por lo tanto pertenece al grupo 1A de la tabla periódica. ¿A qué fácil? Si yo te digo un elemento de número atómico 34 de la tabla periódica, 34 de la tabla periódica, a ver, 34. 34, yo puedo decir helio, neón, argón, criptón. El criptón es 36 y 36 menos 2 es 34. Si él es 36, él es 35 y él es 34. Si él es el grupo 7, él es el grupo 6. Por lo tanto, ya sé que pertenece al periodo 4 y pertenece al grupo 6A. Olvídate de esas reglitas que te dan en la academia, de que si termina en S, termina en P. Eso es para principiantes, ¿ya? Tú que vas a un examen de admisión tipo Uni en UAN, te sabes esto de acá, marca registrada Unidemia, y te sabes esto de acá, ubicas a un elemento en la tabla periódica, pero así al toque, ¿ya? Los halógenos presentan configuración electrónica terminal NS2-NP5, ¿verdadero o falso? ¿Qué tú dices? Habla rapidito. Apúrate que tengo que ir a ver mi novela. NS2-NP5, los halógenos, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Verdadero o falso? No quieres hablar ahora.
Esto es verdadero. Claro, los halógenos terminan en NS2-NP5. ¿Por qué? Porque ellos tienen 7 electrones en su nivel externo, grupo 7A de la tabla periódica. Los metales alcalinos poseen configuración electrónica NS1 y van desde el hidrógeno hasta el francio. Vamos, lúcete. ¿Qué marcas acá? ¿Verdadero o falso? Es un sí pero no. Profe, ¿cómo es sí pero no? Bueno, los metales alcalinos tienen configuración electrónica NS1. Sí, eso es cierto, ¿ya? Pero el hidrógeno no es un metal alcalino. Te lo dije al inicio de este parlamento, ¿no? El hidrógeno no tiene, no es grupo 1 de la tabla periódica, no es un metal alcalino. Está acá porque su configuración electrónica es 1s1, pero en realidad el primer metal alcalino es el litio, como nos dice Víctor. Por lo tanto, esta alternativa es falsa, incorrecta, mala, ¿ya? Luego nos dice, el sodio 11 y el azufre 16 se encuentran en el mismo periodo de la tabla periódica. Profe, y si esto me viene en el examen de admisión, ¿yo cómo hago? Facilito, porque tú sabes que, por ejemplo, tienes dos gases nobles de referencia. Uno de ellos es el neón, que tiene número atómico Z igual a 10. Y tienes el otro gas noble, el siguiente, que es el argón, que tiene número atómico Z igual a 18. Significa que el primer elemento del siguiente grupo empieza con Z igual a 11 y termina con Z igual a 18. Por lo tanto, los elementos con Z igual a 11 hasta Z igual a 18 se encuentran dentro del mismo periodo. Profe, ¿qué periodo? No te importa. A ti te importa que ellos estén dentro del mismo periodo, porque es lo que te pide. El sodio con Z igual a 11, o sea, este, y el azufre con Z igual a 16, ¿pertenecen al mismo periodo? Sí, porque los números atómicos entre 11 y 18 están dentro del mismo periodo. Por lo tanto, esto es verdadero. Profesor, pero no sea chistoso, pues yo quiero saber cuál es el periodo. Ah, bueno, mira. Helio, neón, argón. El argón se encuentra ¿dónde? Se encuentra helio, neón, argón. El argón se encuentra en el tercer periodo, por lo tanto, el sodio y el azufre se encuentran ellos también en el tercer periodo. Así sacas, directo, ¿ya? No tienes que estar buscando otras reglitas. Verdadero, falso, verdadero, marcas como alternativa la letra D. Entonces, clave de respuesta, la letra D. ¿Ya? Rapidito, ¿eh? Yo no quiero que ustedes pierdan tiempo haciendo configuración electrónica para poder llegar a los elementos químicos. Con esto que hemos visto, tú ya debes hacerlo sin necesidad de ello. Siguiente, nos dice, el radio atómico aumenta en un grupo conforme aumenta el número atómico. Un elemento con Z11 posee mayor energía de ionización que otro elemento con Z igual a 19. Y un elemento con Z16 posee mayor electronegatividad que un elemento con Z igual a 9. Ya. Primero, si nosotros queremos hacer tabla periódica y propiedad periódica, porque esto es clásico, ¿eh? Esto es clásico de Uni y es clásico de San Marcos. En San Marcos viene mucho menos, pero en Uni sí viene, y preguntas de este tipo, que no son preguntas para nada complicadas, son preguntas recontra sencillas, pero debes conocer esto, ¿ya? Estas tendencias. ¿Cómo conoces tú las tendencias? Mira, dibujas una tabla periódica. Si no quieres o no sabes dibujar, dibuja un cuadrado, no un rectángulo, dibuja así, ¿ya? Y dibujas flechas en sentido antihorario, así mira, en sentido antihorario, en este sentido, ¿ya? Entonces, de este lado colocas a las vocales, mira, vocales, y de este lado colocas a las consonantes. Profe, ¿qué vocales y qué consonantes? No entiendo. Mira, vocales y consonantes hace referencia a las propiedades periódicas. Por ejemplo, de este lado, electronegatividad empieza en vocal, energía de ionización empieza en vocal, afinidad electrónica empieza en vocal. Igual acá, mira, ve, electronegatividad, energía de ionización. Uy, se me acabó la pizarra. Vete, ya. Electronegatividad, energía de ionización y afinidad electrónica. Las tres empiezan en vocal y las tres aumentan hacia la derecha y aumentan hacia arriba. Mientras que de este lado las consonantes, quiere decir el radio atómico y el carácter metálico, aumentan hacia la izquierda y aumentan hacia abajo. Y esta tendencia que tú ves acá, que está escondidita, así bien tímida,
viene a ser el número atómico. El número atómico aumenta hacia la derecha y aumenta hacia abajo. ¿Sabes esto? Sabes todo lo que son tendencias periódicas y puedes resolver un ejercicio en admisión. Por ejemplo, mira, el radio atómico aumenta en un grupo, o sea, hacia abajo, ¿ya? El radio atómico aumenta en un grupo, ¿cómo? Hacia abajo, ¿ya? Conforme aumenta el número atómico aumenta hacia abajo, el radio atómico aumenta hacia abajo, entonces, ¿qué marcas acá? Marcas verdadero, se acabó, cerrado, listo el pollo, ¿ya? Acá, ¿qué te dice? Un elemento con Z igual a 11 posee mayor energía de ionización que un elemento con Z igual a 19. Ah, profe, entonces acá ya más complicado, pues. Acá usted dice que ya todo facilito. No, todo facilito, facilito. Mira, si yo te digo, un elemento con Z igual a 11, te pregunto, ¿11 es 10 más 1, sí o no? ¿Sí? Responde, ¿sí o no? Habla. Y te pregunto, ¿19 es 18 más 1, sí o no? Y luego de que me hayas dado la respuesta, si es sí o no, te pregunto, ¿qué te hace recordar Z10 y Z18? Directo, ¿qué te hace recordar Z10 y Z18? Claro, gases nobles. Entonces, como tú ya sabes que Z10 y Z18 son gases nobles, el neón y el argón, entonces significa que Z, voy a responder la alternativa número 2, ¿ya? Significa que Z igual a 11 y Z igual a 19 son elementos que corresponden al grupo 1A de la tabla periódica. Entonces, como tú mentalmente ya lo tienes esto en tu cabecita, te preguntas, la energía de ionización. Ah, el profe me dijo que energía de ionización, ¿cómo varía? Energía de ionización aumenta hacia la derecha en la tabla periódica y aumenta hacia arriba en la tabla periódica. Pero como estamos en un grupo, a mí me debe interesar la tendencia hacia arriba, lo que significa que aquí es menor y aquí es mayor. Por lo tanto, ¿quién tiene mayor configuración, o perdón, mayor energía de ionización? Mayor energía de ionización tiene este señor. Entonces dice, un elemento con Z igual a 11 posee mayor energía de ionización que otro elemento con Z igual a 19, definitivamente, verdadero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Espero que me estés siguiendo. Me están siguiendo, ¿verdad? Ponle like para saber si me estás siguiendo. ¿Me estás siguiendo? Solamente un like por lo menos, para saber que andas por ahí. Jesús es el único que me sigue. Ah, ya, Ariana también. Ya, qué bueno. Ah, ya. Bueno, 5 por lo menos me siguen. Ya, está bien. Listo. Entonces, tiene la alternativa 2. Ahora, la alternativa 3. ¿Ya? Alternativa 3 te dice, un elemento con Z16 posee mayor electronegatividad que otro con Z igual a 9. Profe, ¿y ahora cómo juego? Los gases nobles, pues. Si yo te digo Z igual a 9, esto que me hace recordar 10 menos 1, ¿verdad? Entonces, 10 menos 1 significa Z igual a 9. Lo voy a dibujar acá. ¿Ya? Z igual a 9. Por acá. Z igual a 9. 10 menos 1. O sea, significa que este elemento se encuentra en el grupo 7A de la tabla periódica. ¿Ya? Y si a mí me dicen Z igual a 16, 16 es 18 menos 2. Ah, o sea, significa que si por acá hay 18, por acá hay 17 y por acá hay 16. O sea, Z igual a 16. Y por lo tanto, este elemento pertenece al grupo 6A de la tabla periódica. ¿No te das cuenta? Yo no necesito hacer configuraciones para saber dónde están. Y por lo que acabamos de ver, electronegatividad es tendencia con que empieza en vocal. Y entonces, si empieza en vocal, significa que aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba. O sea, aumenta hacia la derecha en un periodo y aumenta hacia arriba en un grupo. Esto de acá es electronegatividad, electronegatividad, ¿ya? Por lo tanto, de estos dos elementos, el que tiene más electronegatividad es el que esté más hacia la derecha y más hacia arriba. Te pregunto, ¿quién tiene mayor electronegatividad? ¿Z16 o Z igual a 9? Habla. ¿Quién tiene mayor electronegatividad? ¿Z16 o Z igual a 9? Oye, habla pues. 9, claro, Fernando, perfecto, 9. Por lo tanto, el elemento más electronegativo es el que tiene Z igual a 9. Por lo tanto, esta alternativa es falsa. ¿Por qué? Porque yo diré que la electronegatividad del elemento con Z igual a 9
es mayor que la electronegatividad del elemento con Z igual a 16. Es más, aquellos alumnos que ya tienen experiencia, esto ni siquiera tuvieron que hacerlo. No tuvieron que hacerlo. Estos alumnos en Guam llegaron a la respuesta y dijeron, eso es falso. Y alguien que me dé la palabra mágica. En una sola palabra, dime, ¿cómo te diste cuenta que él tiene más electronegativo que él? Sería verdadero, verdadero, falso, letra D. Una sola palabra, necesito una sola palabra que me dé esa respuesta. Muy bien, Fernando, excelente. Fernando nos ha dado la respuesta. Fernando ha escrito en el chat F. ¿Ya? ¿Pusiste F o pusiste falso? ¿Cómo fue? Di la verdad, Fernando. Falso puso Fernando, ya, pero le digo igual. ¿Sabes por qué? Porque Fernando lo que nos ha dicho es... Uy, no se ve. Eso nos ha dicho Fernando. Flúor. Z igual a 9 es el flúor. Y no hay elemento más electronegativo que el flúor. O sea que si yo voy a comparar a cualquier elemento frente al flúor, el flúor siempre le va a ganar. Pues. Por lo tanto, esa alternativa es falsa. Claro, los tres elementos más electronegativos, muy bien, Fernando, y vuelvo a repetir, escriban en público, no en privado. Los tres elementos más electronegativos son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Perfecto. Muy bien, entonces clave de respuesta, la letra D. Tu respuesta. Siguiente. Dice, el radio iónico está basado en la distancia existente entre los núcleos de iones unidos por enlace iónico. Como los iones no tienen el mismo tamaño, esta distancia debe de repartirse adecuadamente entre el catión y el anión, ¿ya? Por ejemplo, comenzando con el radio de 140 picómetros para el oxígeno menos 2, puede obtenerse el radio del magnesio más 2 a partir de la distancia internuclear entre el magnesio y el oxígeno. Identifique la especie atómica de menor radio atómico. Chicos, pura lectura, ¿ya? Esto no me da. Acá simplemente está toda la pregunta. Identifique la especie atómica de menor radio iónico, ¿ya? Primero, esta pregunta me sirve para hablarte del radio atómico y luego del radio iónico. Tú acuérdate que si nosotros hablamos de tendencias, radio atómico aumenta hacia la izquierda y aumenta hacia abajo, ¿no? Esto es porque dijimos que es tendencia de una consonante, ¿no? Radio atómico. Entonces, el radio atómico aumenta hacia la izquierda y aumenta hacia abajo. ¿Por qué aumenta hacia abajo? Porque obviamente cuanto más voy hacia abajo, más grande es el elemento, mayor la cantidad de niveles y por lo tanto también más grande el átomo. Hacia abajo en un grupo no creo que haya problemas. Hacia aquí, en un periodo, ¿por qué disminuye si yo voy de izquierda a derecha? Porque si yo voy de izquierda a derecha, aumenta la carga nuclear efectiva. Eso quiere decir, aumenta la carga neta de atracción del núcleo contra la nube electrónica. Profe, ¿cómo es eso? Mira, el litio tiene 3 protones y 3 electrones. Ya quiero que te concentres acá. Habrá zoom acá, no sé si hay zoom, tampoco lo quiero malograr. Mira, acá, en el litio, ¿ya? El litio tiene 3 protones, y acá creo que lo podemos ver. Mira, el litio tiene 3 protones y tiene 3 electrones. En cambio, el flúor tiene 9 protones y tiene 9 electrones. Entonces, los 3 protones de litio atraen con cierta fuerza a los 3 electrones de su nube electrónica. Pero obviamente 9 protones atraen con más fuerza a la nube electrónica. Por eso la nube electrónica se contrae y el tamaño disminuye conforme yo voy de izquierda a derecha. Por esa razón es que es esta la tendencia para el radio atómico. Entonces, si yo analizo acá directo, ¿ya? Y me piden la que tiene menor radio iónico, entonces yo debería buscar, en primer lugar, de todos ellos, quiénes son positivos, uno, y segundo, quiénes están más arriba en la tabla periódica. Entonces, de ellos, ¿quiénes están más arriba en la tabla periódica? El sodio y el magnesio. El sodio y el magnesio. Entonces, yo debería aislar solamente a estos dos. Y digo, tengo al sodio, que tiene número atómico 11,
y tengo al magnesio que tiene número atómico 12, ¿ya? Pero a él tú le estás asignando carga más 1 y a él estás asignando carga más 2. Y si tú ves, este señor tiene 10 electrones y este señor tiene 10 electrones. Profe, entonces tienen el mismo tamaño, no sea chistoso, no tienen el mismo tamaño. Porque si bien es cierto tienen 10 electrones, él perdió un electrón. Y al perder un electrón, estos 11 protones atraen con más fuerza a la nube electrónica. Pero este señor perdió 2 electrones y los 12 protones atraen con mucha más fuerza a la nube electrónica. Por lo tanto, si yo analizo a ellos, a estos dos señores, según su tamaño, ¿ya? Muy bien, ¿sí? Si yo analizo según su tamaño, ¿qué es lo que voy a decir? Según su tamaño, el tamaño del magnesio es menor que el tamaño del sodio. Y si no me quedé, fíjate acá, mira, acá está, mira, ve. El sodio con carga más 1 tiene un tamaño de 102 picómetros, mientras que el magnesio con carga más 2 tiene un tamaño de 72 picómetros. ¿Por qué razón? Porque él al perder 2 electrones, su nube electrónica se contrae más que una especie que ha perdido un electrón. Entonces, si me dicen la especie que tiene ya el menor radio iónico, marcarías como alternativa clave la letra C. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Directo. Si son preguntas tipo de examen de admisión. ¿Ya? ¿Cómo vamos, chicos? A ver, dedito para arriba, quiero ver si andan por ahí. Camila es la única que anda por ahí. Ah, Caleb también. Nadie más. O sea, todos los demás han ido a ver su novela, su serie, y han dejado el Zoom encendido. Está bien. Está bien, está bien. Siguiente pregunta. Facilito, chicos. Te digo acá, mira. Identifique lo que no corresponde a un enlace químico interatómico. Al ojo, mira. Esto es directo. Mira, pregunta regalada, pero sí viene en admisión, ¿ah? Regaladísima, pero sí viene en admisión. Te dice, enlace químico. Enlace es todo tipo de fuerza que mantiene unidos a dos átomos, dos iones y dos moléculas. Si es interatómico, es entre átomos, iónico, covalente o metálico. Si es intermolecular, es entre moléculas. Dipolo-dipolo, puente de hidrógeno o fuerzas de London. ¿De acuerdo? Siempre, siempre, siempre el enlace interatómico es más fuerte que el intermolecular. O sea, en otras palabras, siempre el iónico, el covalente o el metálico es más fuerte que el dipolo-dipolo, que el puente de hidrógeno o que las fuerzas de London. Entonces, directo, respondes muy bien. Fernando se nos adelantó, marcó la letra D. Esa es la respuesta. Clave, la letra D. Tu respuesta. Se acabó. Cerrado. Pac. Siguiente pregunta. Respecto a las propiedades generales de los compuestos iónicos, señale la alternativa correcta. ¿Ya? Compuestos iónicos. Solubles en solventes apolares, como por ejemplo el agua. Señale la alternativa correcta. Sólidos son buenos conductores eléctricos. No son frágiles, pero tienen alta dureza. Disueltos en agua son buenos conductores eléctricos y tienen unidades estructurales a moléculas. ¿Qué marcas aquí como respuesta? Rapidito, chicos. Al ojo. Excelente, chicos. La alternativa de respuesta es la letra D. ¿Por qué esto de acá? Porque el agua no es apolar, el agua es polar. Esto es incorrecto, no va bien. Sólidos no son buenos conductores eléctricos. Esto no es correcto. Como sólidos son pésimos conductores de la electricidad. Son buenos conductores cuando son líquidos o cuando están disueltos en agua. ¿No son frágiles? No. Sí son frágiles, son bastante frágiles. Pues solución acuosa. Excelente, Fernando. ¿Y tienen por unidades estructurales a las moléculas? No, no existen moléculas. Tú no puedes hablar de la molécula del cloruro de sodio, por ejemplo, porque no existe la molécula de cloruro de sodio. Son redes cristalinas tridimensionales. ¿Cómo ocurre el enlace iónico? Típicamente entre un metal del grupo 1 o del grupo 2 de la tabla periódica
y un no metal del grupo 6 y del grupo 7 de la tabla periódica. ¿Cuál es el mecanismo? Transferencia casi completa de electrones. El sodio tiene un electrón que puede perderlo, ¿no? Para adquirir configuración de gas noble, y el cloro gana un electrón para adquirir distribución de gas noble. Entonces, él pierde un electrón, él gana un electrón. Cuando él pierde un electrón, ¿ya? Él se carga más 1. Cuando él gana un electrón, se carga menos 1. Positivo y negativo se mantienen unidos por fuerza de atracción electrostática. Ese es el enlace iónico. Otro criterio para el enlace iónico que es muy utilizado en exámenes San Marcos es la diferencia de electronegatividad. Cuando la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1,7, se considera que el enlace iónico. Por ejemplo, el sodio tiene electronegatividad 0,9, el cloro tiene electronegatividad 3. La diferencia entre estos dos, 3 menos 0,9, vale 2,1. Y como 2,1 es mayor que 1,7, entonces es el enlace iónico. Profe, a mí me han enseñado que es 1,9. Ya no te rayes, no te rompas la cabeza ni te sientas mal si te enseñaron 1,7 o 1,9. En el libro de San Marcos aparece muchas veces como si fuera 1,9, ¿ya? Pero eso es irrelevante, porque al final a ti lo que te importa es que haya una gran diferencia de electronegatividad y que se cumplan las propiedades que hemos analizado, típicamente entre metal y no metal, y que el mecanismo sea transferencia de electrones. Entonces, en este caso, alternativa de respuesta que debes marcar debe ser la letra D. Clave la letra D. Tu respuesta. ¿Sí? Se acabó. Siguiente pregunta. Pregunta número 12. ¿Qué te dice? Determine cuál de las siguientes opciones representa la propiedad de compuestos covalentes. Tú tienes que resolver esto, ¿ah? Primero te dicen, generalmente son solubles en solventes polares, forman soluciones electrolíticas, en su estructura posee cationes y aniones, a condiciones ambientales se puede encontrar en estado líquido, están conformados por un metal y un no metal. ¿Qué marcarías como respuesta acá? También está el ojo. ¿Nada? Está el ojo, ¿ah? Lúcete. Primero, generalmente los compuestos covalentes son solubles en solventes polares. No, no en solventes polares, en solventes apolares. Típicamente ellos son en solventes apolares. Forman soluciones electrolíticas. Soluciones electrolíticas significa que pueden conducir la corriente eléctrica, y eso pasa cuando los compuestos son iónicos. Si los compuestos iónicos se disuelven en agua, se separan en iones y conducen la electricidad. Eso no pasa en los compuestos covalentes. Por lo tanto, esta alternativa no es. Esto no va, esto no va. En su estructura poseen cationes y aniones, no, esos son los compuestos iónicos, no. A condiciones ambientales pueden encontrarse en estado líquido, sí, eso es cierto. Por ejemplo, el agua es un compuesto covalente y se encuentra en estado líquido, eso es correcto. ¿Están conformados por un metal y un no metal? No, no puedo generalizar porque metal y no metal por lo general va a ser compuestos iónicos. Entonces, alternativa de respuesta, la letra D. Clave de respuesta, la letra D. Clave letra D. Cerrado. Continuemos, ¿ya? Nos dice, indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. La molécula CS2 tiene dos enlaces dobles apolares, ¿ya? El enlace hidrógeno-flúor, ¿ya? El enlace hidrógeno-flúor tiene mayor momento dipolar que este enlace. El enlace azufre-oxígeno, el vector momento dipolar, apunta hacia el átomo de oxígeno. Por ahí hace un rato me mencionaron, ¿cuáles son los tres elementos de mayor electronegatividad, chicos? ¿Ah? ¿Cuáles son los tres elementos de mayor electronegatividad en la tabla periódica? Muy bien, Lian, perfecto, excelente. Los tres elementos de mayor electronegatividad en la tabla periódica son el FON, flúor, oxígeno y nitrógeno. Entonces, si nosotros analizamos a la molécula del CS2, ¿ya? Yo voy a decir lo siguiente. Mira, comparo, alternativa 1, el CO2 con el CS2. Profesor, a mí me hablan del CS2, no me hablan del CO2. Claro, pero es que tú te sabes casi de memoria que el CO2, su estructura es la siguiente, ¿no? No me dejen mentir. Esa es la estructura del CO2.
Y como el oxígeno y el azufre están en el mismo grupo de la tabla periódica, esto por extensión, tú podrías decir que es azufre, doble enlace carbono, doble enlace azufre. Y se acabó, cerrado. Listo el pollo, ¿no? Entonces, primero, te dicen, esto tiene dos enlaces dobles apolares. Si son dos enlaces dobles, ¿ya? Pero este enlace doble, el de la izquierda y el de la derecha, son enlaces polares. Profe, ¿por qué son polares? Porque son elementos diferentes. Y al ser elementos diferentes, tienen diferente electronegatividad. Por lo tanto, al tener diferente electronegatividad, estos enlaces son polares, ¿ya? Entonces, vamos a decir por acá, ambos enlaces son polares. Enlaces polares. Ahora, te recontracreo, ¿ya? ¿La molécula es polar o es apolar? La molécula es polar. Muy bien, Fernando. Apolar. ¿Por qué razón? Porque este vector momento dipolar se anula con este vector momento dipolar y chao, molécula apolar. O sea, tiene enlaces polares, pero la molécula es apolar. El enlace HF tiene mayor momento dipolar que el enlace H-bromo. Ya, eso de acá sí es correcto porque el momento dipolar, que está directamente relacionado con la polaridad, tiene que ver con la diferencia de electronegatividad, ¿no? ¿Quién es más electronegativo? El flúor es más electronegativo que el bromo, por lo tanto, significa que este enlace tiene mayor polaridad que él, por lo tanto, el vector momento dipolar es mayor que este vector momento dipolar. Eso es verdadero, ¿ya? Y por último, en el enlace de azufre-oxígeno, el vector del momento dipolar apunta hacia el átomo de oxígeno. En la alternativa 3, yo solamente estoy analizando el enlace azufre-oxígeno. ¿Quién es más electronegativo? ¿El azufre o el oxígeno? ¿Quién es más electronegativo? ¿Azufre o oxígeno? Oxígeno. Muy bien, Walter. Excelente. Por lo tanto, si él es más electronegativo, el vector momento dipolar es un vector que apunta siempre hacia el más electronegativo. Por lo tanto, significa que el vector apunta hacia él. Esto sería hacia el átomo de oxígeno, esto sería verdadero. Entonces, marcarías falso, verdadero, verdadero, clave de respuesta, la letra C. Clave, la letra C. Esto lo voy avanzando bastante rápido, ya, pero ojalá que podamos en algún momento hacer algún seminario que tenga que ver con enlace, porque es el tema muy, muy amplio y viene muchísimo en la admisión. Entonces, clave la letra C. Esa es tu respuesta. Ajá. Pregunta, nos quedan 5 minutos, yo creo que sí, la hacemos, y la hacemos linda, ¿ya? Ojo, punto muy importante. Todos los videos de química de un ciclo pasado están en el Classroom, ¿ya? O sea, antes de clase tú puedes ver esos videos y enterarte de lo que vamos a hacer. O después de clase puedes ver esos videos y seguir enterándote qué es lo que hicimos, ¿ya? Entonces revísalos. Porque ahí, justo en esos videos, o nuestro canal de Facebook, tenemos la metodología de cómo formar moléculas. Tú puedes formar moléculas de diferentes maneras, ¿ya? Pero una de las formas muy, muy buenas para formar moléculas es la siguiente que te voy a enseñar acá y que lo voy a hacer haciendo de cuenta de que tú has visto el video. Y si no has visto el video, vas a ver el video, vas a buscar el video en nuestro canal de YouTube y te vas a enterar cómo se hace, de tal manera que se te va a hacer mucho más sencillo, ¿ya? Veamos acá, mira, yo tengo al PO4 con carga -3, del grupo fosfato, PO4 con carga -3, ¿ya? El fósforo es un elemento que pertenece al grupo 5A de la tabla periódica y el oxígeno un elemento que pertenece al grupo 6A de la tabla periódica. Lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy. Digo, fósforo, oxígeno, ¿ya? Electrones de octeto y electrones de valencia. Y creo que Walter ya se dio cuenta de lo que vamos a hacer. Mientras a mí no me digan lo contrario, todos los átomos cumplen con el octeto. Profe, ¿el oxígeno cumple con el octeto? Sí, 8 electrones para su octeto. ¿El fósforo cumple con su octeto? Sí, pero mira, te dicen que aquí el fósforo expande su capa de valencia a 10. Entonces significa que él para completar su octeto no está utilizando 8 electrones, sino
10 electrones. ¿Cuántos fósforos voy a encontrar? 1. Entonces 1 por 10, y acá voy a encontrar 4 oxígenos, 4 por 8. Electrones de valencia son los electrones del grupo, o sea, grupo 5, grupo 6. En primer caso voy a multiplicar por 1 y en el segundo caso voy a multiplicar por 4. Y estos 3 electrones que tú ves acá son 3 electrones que sirven para completar los electrones de valencia. Por lo tanto, si yo analizo qué está ocurriendo aquí, diré electrones de octeto, 4 por 8, 32, y 32 más 10 me da 42 electrones para el octeto. Y electrones de valencia, a ver, vamos a ver, 6 por, bueno, estamos trabajando hasta en romano, ¿eh? 6 por 4, 24. 24 más 5 me da 29. Y 29 más 3, 32. Corrígeme, ¿eh? Porque pocas veces lo hago en romano, normalmente lo hago en arábigo. Entonces, mis electrones de octeto, mis electrones de valencia. Para determinar el número de pares enlazantes, tú lo que vas a decir es lo siguiente: electrones de octeto menos electrones de valencia entre 2. Y obviamente el número de pares enlazantes, ¿a qué sería igual acá? 42 menos 32 entre 2. El número de pares enlazantes, ¿cuánto sería? 5. Profe, ¿y eso para qué me sirve? ¿Para qué he hecho todo lo de acá? Si a mí lo que me interesa es saber la forma de la molécula. Bueno, facilito, no te molestes. Mira, tú vas a colocar al fósforo como átomo central y vas a colocar 1, 2, 3 y 4 oxígenos. Pero como acá me dicen que hay 5 pares enlazantes, entonces vas a colocar 1, 2, 3, 4 y me falta un par enlazante. Y te pregunto, ¿dónde podría colocar yo ese par enlazante? ¿En el primero, segundo, tercer, cuarto caso o me es indiferente? Tu respuesta me vale mucho, ¿ah? ¿En dónde lo coloco? ¿En un lugar específico o en cualquier lugar? Excelente, muchachos. Esa es la respuesta que yo esperaba. Por favor, en público, ¿ya? En cualquier lugar. Quiere decir, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Yo lo voy a colocar acá porque deben ser 5 nada más. Pero el punto importante al que quiero llegar es que al hacer esto, es que acabo de descubrir que el fósforo o el grupo fosfato que aparece por acá tiene una propiedad que muy bien ustedes la han llamado como si fuera resonancia. Te creo. ¿Cuántas estructuras de resonancia hay acá? Directo. ¿Cuántas estructuras de resonancia? 4. Porque hay 4 maneras diferentes de cómo dibujar esta molécula. ¿Y cuántos enlaces pi hay? 1. Alternativa de respuesta, clave la letra B. Por si se nos corta el zoom, ya tenemos cuál es la alternativa en este caso. Clave la letra B. Entonces, se acabó porque lo único nada más es ponerle su cosita acá y listo. Ya sabes que tiene 4 enlaces sigmas y un enlace pi. Esta metodología es muy útil para cuando quieres definir la resonancia en una molécula, ¿ya?